Institución de la religión cristiana, por Juan Calvino. Libro primero, capítulo segundo. ¿En qué consiste conocer a Dios y cuál es la finalidad de este conocimiento? 1. Dios conocido como Creador. Yo, pues, entiendo por conocimiento de Dios, no solo saber que hay algún Dios, sino también comprender lo que acerca de Él nos conviene saber, lo que es útil para su gloria, y en suma lo que es necesario, porque hablando con propiedad no podemos decir que Dios es conocido cuando no hay ninguna religión ni piedad alguna. Aquí no trato aún del particular conocimiento con que los hombres, aunque perdidos y malditos en sí, se encaminan a Dios para tenerlo como Redentor, en nombre de Jesucristo nuestro mediador, sino que hablo solamente de aquel primero y simple conocimiento a que el perfecto concierto de la naturaleza nos guiaría si Adán hubiera perseverado en su integridad. Porque aunque ninguno en esta ruina y desolación del linaje humano sienta jamás que Dios es su Padre o Salvador o de alguna manera propicio, hasta que Cristo hecho mediador para pacificarlo se ofrezca a nosotros. Con todo, una cosa es sentir que Dios, Creador nuestro, nos sustenta con su potencia, nos rige con su providencia, por su bondad nos mantiene y continúa haciendo grandes beneficios para nosotros, y otra muy diferente es abrazar la gracia de la reconciliación que en Cristo se nos propone y ofrece. Porque, como es conocido en un principio, simplemente como Creador, ya por la obra del mundo, como por la doctrina general de la Escritura, y después de esto, se nos muestra como Redentor en la persona de Jesucristo. De aquí nacen dos maneras de conocerlo. De la primera de ellas se ha de tratar aquí, y luego por orden de la otra. Por tanto, aunque nuestro entendimiento no puede conocer a Dios sin que al momento lo quiera honrar con algún culto o servicio, con todo no bastará entender de una manera confusa que hay un Dios, el cual únicamente debe ser honrado y adorado, sino que también es menester que estemos resueltos y convencidos de que el Dios que adoramos es la fuente de todos los bienes, para que ninguna cosa busquemos fuera de Él. Lo que quiero decir es que no solamente habiendo creado una vez el mundo, lo sustenta con su inmensa potencia, lo rige con su sabiduría, lo conserva con su bondad y sobre todo cuida de regir el género humano con justicia y equidad. Lo soporta con misericordia, lo defiende con su amparo, sino que también es menester que creamos que en ningún otro fuera de él se hallará una sola gota de sabiduría, luz, justicia, potencia, rectitud y perfecta verdad, a fin de que, como todas estas cosas proceden de Él, y Él es la sola causa de todas ellas, así nosotros aprendamos a esperarlas y pedírselas a Él, y darle gracias por ellas, porque este sentimiento de la misericordia de Dios es el verdadero maestro del que nace la religión. Punto número 2. La verdadera piedad. Llamo piedad a una reverencia unida al amor de Dios, que el conocimiento de Dios produce, porque mientras que los hombres no tengan impreso en el corazón que deben a Dios todo cuanto son, que son alimentados con el cuidado paternal que de ellos tiene, que Él es el autor de todos los bienes, de suerte que ninguna cosa se debe buscar fuera de Él. Nunca jamás de corazón y con deseo de servirle se someterán a Él, y más aún, si no colocan en Él toda su felicidad, nunca de veras y con todo el corazón se acercarán a Él. Punto número 3. No basta conocer que hay un Dios, sino quién es Dios y lo que es para nosotros. Por tanto, los que quieren disputar qué cosa es Dios no hacen más que fantasear con vanas especulaciones, porque más nos conviene saber cómo es y lo que pertenece a su naturaleza. Porque ¿qué aprovecha confesar como Epicuro que hay un Dios que, dejando a un lado el cuidado del mundo, vive en el ocio y el placer? ¿Y de qué sirve conocer a un Dios con el que no tuviéramos que ver? Más bien el conocimiento que de Él tenemos no debe primeramente instruir en su temor y reverencia, nos debe de instruir en su temor y reverencia. Y después nos debe enseñar y encaminar a obtener de Él todos los bienes y darle las gracias por ellos. Porque ¿cómo podremos pensar en Dios sin que al mismo tiempo pensemos que, pues somos hechura de sus manos, pues de derecho natural y de creación estamos sometidos a su imperio, que le debemos nuestra vida,
que todo cuanto emprendemos o hacemos lo hacemos referir a Él? Puesto que esto es así, síguese como cosa cierta que nuestra vida está miserablemente corrompida, si no la ordenamos a su servicio, puesto que su voluntad debe servirnos de regla y ley de vida. Por otra parte, es imposible ver claramente a Dios sin que lo reconozcamos como fuente y manantial de todos los bienes. Con esto nos moveríamos a acercarnos a Él y a poner toda nuestra confianza en Él. Si nuestra malicia natural no apartarse de nuestro entendimiento de investigar lo que es bueno, porque, en primer lugar, un alma temerosa de Dios no se imagina un tal Dios, sino que pone sus ojos solamente en aquel que es único y verdadero Dios. Después, no se lo figura cual se le antoja, sino que se contenta con tenerlo como Él se le ha manifestado, y con grandísima diligencia se guarda de salir temerariamente de la voluntad de Dios, vagando de un lado a otro. Punto número 4. Del conocimiento de Dios como soberano, fluyen la confianza cierta en Él y la obediencia. Habiendo de esta manera conocido a Dios como el alma entiende que Él lo gobierna todo, confía en estar bajo su amparo y protección y así del todo se pone bajo su guarda, por entender que es el autor de todo bien. Si alguna cosa le aflige, si alguna cosa le falta, al momento se acoge a Él esperando que la ampare. Y porque se ha persuadido de que Él es bueno y misericordioso, con plena confianza reposa en Él, y no duda que en su clemencia siempre hay remedio preparado para todas sus aflicciones y necesidades, porque lo reconoce por Señor y Padre. Concluye que es muy justo tenerlo por Señor absoluto de todas las cosas, darle la reverencia que se debe a su majestad, procurar que su gloria se extienda y obedecer sus mandamientos, porque ve que es juez justo y que está armado de severidad para castigar a los malhechores. Siempre tiene delante de los ojos su tribunal, y por el temor que tiene de él, se detiene y se domina para no provocar su ira. Con todo no se atemoriza de su juicio, de tal suerte que quiera apartarse de él, aunque pudiera, sino más bien lo tiene como juez de los malos, como bienhechor de los buenos, puesto que entiende que tanto pertenece a la gloria de Dios dar a los impíos y perversos el castigo que merecen, como a los justos el premio de la vida eterna. Además de esto, no deja de pecar por temor al castigo, sino porque ama y reverencia a Dios como a Padre, lo considera y le honra como a Señor, aunque no hubiese infierno. Sin embargo, tiene gran horror de ofenderle. Ved pues lo que es la auténtica y verdadera religión, a saber, fe unida a un verdadero temor de Dios, de manera que el temor lleve consigo una voluntaria reverencia y un servicio tal cual le conviene y el mismo Dios lo ha mandado en su ley. Y esto se debe con tanta mayor diligencia notar, cuando que todos honran a Dios indiferentemente y muy pocos le temen, puesto que todos cuidan de la apariencia exterior y muy pocos de la sinceridad de corazón requerida.